Vamos a ver ahora el tema peronismo, la política educativa del peronismo. Vamos a guiarnos por el capítulo de Adriana Puigros de qué pasó en la educación argentina. Vamos a tratar de verlo brevemente como una introducción hacia la presentación principal que vamos a hacer la siguiente clase. Los años que vamos a tratar es de 1943 a 1955. Si bien el gobierno de Perón empieza en 1946, buena parte de su política educativa se gesta en los años anteriores, desde 1943, cuando él llega a la Secretaría de Trabajo y Previsión, con una jerarquía muy inferior todavía. Tenemos que tener en cuenta que esto se da dentro del contexto de un Estado populista, es decir, un Estado al estilo keynesiano que redistribuye, que interviene activamente en la economía, y la política educativa hay que verla justamente como una pata de ese proyecto. Desde el punto de vista político es un proyecto que se caracteriza por darle por primera vez protagonismo a las masas populares en política. Está muy por encima de la participación que le había dado el radicalismo. ¿Por qué? Porque es el pueblo mismo reunido en la plaza el que va a influir y determinar la orientación política, y por eso se lo llama populista, en relación con el líder. Y esto va a hacer que se desarrolle justamente a partir de esta fuerza política un Estado interventor, y este Estado interventor, una de las patas que va a tener es la pata educativa. Ahora bien, el problema es que en el ámbito educativo hay un gran desencuentro, porque la mayoría de la docencia está formada en el normalismo de tipo más bien liberal, aunque sean católicos, democratizadores, de izquierda, de derecha, en general participaban de ideas más bien liberales, y el peronismo se apoya sobre todo en la derecha católica tradicional. Hay un sector escolanovista, pero más que nada es la docencia pensada de la derecha católica. Entonces, claro, hay un gran desencuentro ahí que va a generar una división, una herida que no se va a saldar en ningún momento. Yo creo que hasta 1987 no se salda eso. Decía entonces que dentro de la docencia peronista hay dos grandes corrientes. Una que es dominante, que es el catolicismo de derecha, encabezado por el que fue ministro Oscar Ivanišević, un vecino de Villa Ballester, cirujano, ultracatólico. Y la otra corriente, más vinculada al antipositivismo escolanovista, que está encabezada por Arizaga. El nacionalismo católico tiene su expresión en la reforma constitucional de 1949, que le da forma al sistema. Ya vamos a ver la forma que le da, sumamente retrógrada. Y en cambio el escolanovismo de Arizaga va a tener su plasmación en el plan del primer gobierno peronista, que es el primer plan quinquenal, pero que va a quedar obturado cuando en 1949 Ivanišević llegue al Ministerio de Educación. La idea del primer plan quinquenal, que es la idea de Arizaga, es la de hacer una educación de tipo humanista, con orientación a la práctica, vinculada a su contexto social, basada en valores religiosos, pero de manera democrática, abierta a la participación. Arizaga lo que va a plantear es un ciclo de preaprendizaje en las escuelas primarias, que lo que va a hacer es vincular la educación al hacer, al mundo de las actividades prácticas, y va a generar, junto con el viejo sistema tradicional, un subsistema paralelo que va a cubrir la demanda de educación laboral, que va a tener una gran demanda en este periodo. Es el periodo de la revolución industrial en Argentina. Entonces, esa industrialización acelerada de la economía va a generar una demanda de calificación de la mano de obra de parte de los empresarios y de parte de los propios trabajadores. Y el sistema educativo va a dar respuesta a esta demanda mediante todo un andamiaje de cursos de capacitación y de escuelas de capacitación, de especialización y de aprendizaje, que progresivamente van a ir formando al trabajador. La Constitución de 1949
es sumamente retrógrada en educación porque, en primer lugar, establece el principio de subsidiariedad del Estado. La Ley 1420 de 1884 establecía la responsabilidad del Estado sobre la educación primaria. Participa la Ley 1420 de una concepción en la cual el Estado es el responsable principal de educar a la sociedad, de educar al soberano. Bueno, esto retrocede con la Constitución de 1949. En 1949 se establece esto: la educación es responsabilidad de la familia y de las escuelas públicas y privadas que contribuyan con ella. Es decir, que ahí hay un retroceso significativo. Además, establece la gratuidad de la educación primaria y de la educación universitaria. Pero la educación universitaria no llegan todos, llegan los que tienen mejores notas nada más. Y no establece la gratuidad de la escuela secundaria. Es decir, la escuela secundaria se establece, será gratuita solo para los que no puedan pagarla. Esto se complementa con una política de presión en las empresas privadas para que den becas a la educación técnica, y entonces, de alguna manera, la educación secundaria también queda ampliada y también queda beneficiado económicamente el alumnado de escuela secundaria, pero no tiene rango constitucional la gratuidad de la educación secundaria. Otro aspecto importante es el tema de la educación religiosa. Nosotros habíamos visto que la década infame, en 1937, Provincia de Buenos Aires declara la educación religiosa obligatoria en las escuelas públicas. A partir de 1947 es ley el establecimiento de la educación religiosa obligatoria en todas las escuelas públicas. O sea que no solo la Provincia de Buenos Aires, sino todo el país. Es una avanzada general de la derecha católica sobre todo el sistema educativo. Es decir, se deroga la ley 1420, se retrocede en el principio de principalidad del Estado en la educación, se avanza en la educación religiosa. Realmente es una reforma muy retrógrada desde el punto de vista de la organización y de los contenidos. Sobre la educación religiosa, Perón establece un juego de pinzas, porque Perón se basa en el apoyo de la Iglesia Católica en los primeros años, hasta 1954, que se divorcia de la Iglesia y pasa a ser antirreligioso, pero en toda su primera etapa se basan en la alianza con la Iglesia Católica, pero a condición de que lo maneje él. Entonces, establece la educación religiosa obligatoria, que era una aspiración de la derecha católica, le reconoce un estatuto, oficializa a los colegios privados religiosos, pero a su vez crea una dirección de enseñanza religiosa que le va a generar un control vertical ideológico sobre los contenidos de la educación religiosa. A la vez, le establece una cantidad de cargas sociales para los salarios de los trabajadores de las escuelas privadas religiosas, y establece el estatuto del docente privado, que genera obligaciones de los empleadores para con los trabajadores de la educación privada religiosa. ¿Cómo soluciona esto? Bueno, inventa otra cosa más, que son los subsidios a las escuelas privadas, que son básicamente privadas católicas. Entonces, el tema de las escuelas privadas y las escuelas privadas católicas van a tener un reconocimiento, un apoyo, un subsidio de parte del Estado peronista, pero a la vez va a tener un rígido control ideológico vertical. Una de las transformaciones más importantes que va a tener el sistema educativo en este periodo es el contenido de la educación que se va a dar, porque va a incorporar la educación técnica. La va a incorporar porque el proyecto industrial del país requiere de la educación técnica, y el sistema educativo responde a esa demanda y contribuye dando educación técnica. Pero no va a romper con el viejo sistema de educación normalista metrista. Es decir, que sobre la educación primaria, secundaria, normal, bachillerato, universidad, del viejo tronco normalista, se va a agregar una rama más paralela, que es la rama técnica. Concretamente va a haber dos líneas organizativas dentro de la educación técnica, la DIGET y la CNAOP. La DIGET es la Dirección de Enseñanza Técnica
dentro del Ministerio de Educación. Pero hay otra rama que es la CNAOP, que es la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, que va a estar dentro de la Secretaría de Trabajo y Previsión, que es un órgano creado por el propio Perón antes de llegar a la presidencia. ¿Y qué consiste? Consiste en crear cursos de capacitación dentro de los sindicatos y dentro de las empresas para apoyar el proceso de organización sindical y de mejoramiento de la fuerza del poder de los trabajadores dentro de las empresas, que se da desde 1943 y hasta 1945, que el 17 de octubre se produce la salida de Perón del gobierno y el nacimiento del peronismo. Es decir, que Perón, así como combate a los sindicalistas de izquierda, así como le da estatutos a los trabajadores de los distintos sindicatos, así como organiza sindicatos peronistas desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, así como organiza comisiones internas para mejorar el poder de los trabajadores en la empresa, también le forma estos cursos de capacitación para mejorar su condición. Son cursos que están totalmente orientados a la práctica y que tienen la particularidad de partir desde los saberes del propio trabajo hacia arriba. O sea, no es la escuela la que enseña a trabajar, sino que es el trabajo el que formaliza una propuesta pedagógica para capacitar a los obreros. Estas escuelas van a tener distinta jerarquía. Las primeras, las de un año se llaman escuelas de aprendizaje, las de 2 años se llaman escuelas de capacitación, al tercer año se llama escuela de especialización y después terminan armando un ciclo completo y otorgan el título de técnico de fábrica. El técnico de fábrica está formado en estas escuelas de la CNAOP, ¿no? El punto de llegada de todo el sistema es cuando además el Estado peronista crea una universidad para los egresados de las escuelas técnicas de la CNAOP, porque ese título de técnico no servía para ingresar a las universidades nacionales, pero sí sirve para ingresar a la Universidad Obrera. La Universidad Obrera, que hoy es la UTN, pero en ese momento era una universidad creada por obreros, para obreros y dirigida por obreros. El rector de la universidad tenía que ser egresado de la Escuela Superior Sindical Peronista. No tenía que ser ni un doctor, ni un ingeniero, no, tenía que ser un sindicalista. Es una universidad de obreros para obreros y que efectivamente forma ingenieros de fábrica. Y forma ingenieros en competencia con los ingenieros de las carreras de ingeniería tradicional. ¿Por qué? Porque no son señores de saco y corbata que se sientan en su tablero a dibujar. Son obreros capacitados en dirigir fábricas que se especializan y llegan a un nivel de excelencia en los conocimientos que le da el título de ingeniero. Es decir, que tiene una posición muy distinta. El otro conflicto que va a marcar la política educativa peronista es, dijimos, la educación religiosa, el conflicto con la Iglesia. Compite el peronismo con la Iglesia, la supera directamente en todo lo que es la acción social. El Estado populista va a extender los derechos sociales, va a extender el mejoramiento de la condición de la clase trabajadora, y desde la muerte de Eva Perón en 1952, la figura de Eva Perón se va a transformar en un ícono, Evita Santa, la idea de que está la Virgencita y el retrato de Evita al lado. Esto va a molestar mucho a la Iglesia porque le quita poder, porque el carácter así fuertemente ideológico del movimiento peronista compite con la creencia religiosa católica. Entonces el catolicismo a partir de 1954 va a pasar a la oposición. Buena parte de los peronistas católicos se van del peronismo, entre ellos, por ejemplo, Cafiero, el abuelo del actual jefe de gabinete, y se van del peronismo directamente, y entonces Perón sanciona una cantidad de leyes que van a romper con la primacía que tenía la Iglesia en la educación. ¿Qué es lo que hace? Deroga la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas públicas y, como si fuera poco, sanciona la ley de divorcio, ¿no? Habilita los prostíbulos en la capital, hace una cantidad de reformas que tienden a minar el poder de la Iglesia católica. Bueno, estos son los principales contenidos de este capítulo.
En la clase que viene vamos a dar una exposición más completa de la transformación de la sociedad, de los aparatos del Estado y en particular del aparato del Estado en educación durante el peronismo. Un gusto, espero que se diviertan, nos vemos.